Muy bien, buenas tardes. Soy Carlos González Esquivel, soy investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia. Súper. Entonces, tenemos a Carlos, que es experto en agroecología y vamos a estar aclarando muchísimas dudas sobre este tema. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ok, entonces, pues, ¿qué es la agroecología? Bueno, hay tres vertientes muy importantes de la agroecología. Una es la parte científica, otra es la parte práctica y otra es el movimiento social. La agroecología como ciencia, pues es el estudio de todas las relaciones que hay entre suelos, cultivos, animales y el ambiente circundante, es decir, el agua, la atmósfera, los ciclos de nutrientes, las relaciones entre cultivos, insectos, plantas que no son cultivadas. Esa es la parte de la agroecología como ciencia, el estudio de la ecología de lo que nosotros llamamos los agroecosistemas. Para definir un agroecosistema, cualquier sistema agrícola es un agroecosistema porque todos dependen del aire, el agua, el suelo, ¿no? Entonces todos son agroecosistemas, no solamente los sistemas orgánicos, ¿no? Un sistema agrícola industrial también es un agroecosistema, obviamente con mayor impacto en el ambiente. Después tenemos la parte práctica, entonces hay millones y cada vez más y más agricultoras y agricultores en todo el mundo que practican ciertas variantes de agricultura orgánica, ecológica, permacultura y que experimentan de manera empírica cada año, pues están cada ciclo agrícola, ¿no? Con diferentes cultivos, con diferentes asociaciones o patrones de manejo, con diferentes técnicas. Esa es la agroecología en la práctica, ¿no? La que está implementando los principios básicos del manejo agroecológico, de los que podríamos hablar un poquito más adelante, y luego está la parte de la agroecología como movimiento social, es decir, no solamente es importante consumir alimentos libres de pesticidas o que tengan un menor impacto ambiental o un menor impacto en la salud de las personas. La agroecología entonces se ve, y sobre todo en Latinoamérica, como un movimiento organizado de campesinas y campesinos, principalmente pequeños agricultores, que buscan tener una vida digna a partir de la agricultura, que buscan pues políticas públicas favorables, ¿no? que tengan apoyos públicos y que hagan conciencia en las y los consumidores de por qué hay que apoyar el consumo de productos agroecológicos. No es solamente por una moda, no es solamente porque quiero que mi familia coma alimentos sanos, es porque las y los agricultores merecen una vida digna, ¿no? Súper. ¿Cuál es la diferencia entonces entre agricultura orgánica y agricultura agroecológica? No. Sí, podría ser agricultura ecológica. Claro, hay diferentes términos. En México se le llama orgánica. En Francia, por ejemplo, se le llama agricultura biológica. En España, agricultura ecológica. Hay muchos términos. Yo diría que la agricultura orgánica como tal surge por ahí de los años 70, 80 en Norteamérica y en Europa, como una manera de sustituir los insumos químicos, principalmente fertilizantes de síntesis química y pesticidas químicos, por productos naturales, fertilizantes naturales y pesticidas o formas de controlar plagas y enfermedades de manera natural. Y pues hoy en día la agricultura orgánica pues sí es muy importante en todo el mundo, yo creo que esa es la característica principal, cuenta con una certificación, hay agencias certificadoras que hacen inspecciones de las granjas y verifican que se cumpla con una serie de normas que están pues disponibles de manera pública. Las normas de la agricultura orgánica en México no son las mismas en Estados Unidos, en Canadá o en Alemania, es decir, cada país tiene su propio, o la Unión Europea, cada país tiene su propio conjunto de normas de qué es orgánico y qué no es orgánico, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Digamos, en términos generales,
no se utilizan fertilizantes de síntesis, no se utilizan pesticidas químicos, no se utilizan transgénicos y nada más, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven el sello de un producto certificado por la Secretaría de Agricultura en México o por USDA en Estados Unidos, pues sí, se puede garantizar que es un producto libre de pesticidas, transgénicos, hormonas en el caso del ganado, pero para que un producto pueda ser agroecológico, pues va un paso más allá. Yo diría que la agricultura orgánica certificada es el primer paso para una transición agroecológica. Es decir, podemos tener un monocultivo de trigo orgánico y bueno, ahí no hay mayor biodiversidad, solamente se sustituyen los insumos, pero no hay relaciones ecológicas entre plantas, presas, predadores, el suelo, ¿no? La materia orgánica, los microorganismos del suelo. Cuando se diseña un sistema agroecológico con base en principios como la rotación de cultivos, la asociación de cultivos, como la milpa mesoamericana, el tener varios cultivos en una misma superficie, la integración con los árboles, el uso de barreras vivas, ¿no? Pueden ser frutales, magueyes, nopales, el incrementar la materia orgánica en el suelo, la integración de los cultivos con la ganadería, con la parte forestal también. Nos acercamos a un policultivo que es altamente diverso, que atrae polinizadores, que atrae a los controles naturales, a los enemigos naturales de las plagas. Cuando manejamos adecuadamente el exceso de agua o la falta de agua, de acuerdo a la estación, ahí ya estamos empezando a aplicar principios de manejo agroecológico que va más allá de la sustitución de insumos, ¿no? Entonces yo diría que el orgánico es un paso en la transición hacia un modelo agroecológico y después viene otra parte, después de rediseñar el agroecosistema para que cumpla con estos principios agroecológicos, viene justo la parte de la organización de las y los agricultores y las y los consumidores. Cómo se concientiza a la gente de la importancia del consumo de alimentos producidos bajo este esquema, es la parte más social, y encima de eso pues ya viene una parte de política pública y a lo que aspira la agroecología a nivel global, pues es la construcción de un sistema agroalimentario alternativo, diferente al sistema agroalimentario que hoy nos domina y cuyo fin no es alimentar a la población mundial. El fin de la agricultura, el objetivo de la agricultura industrial es acumular capital. Por eso en la agricultura industrial se desperdician tantos alimentos, ¿no? Porque, a veces no hay precio, precios del maíz o el café se cotizan en bolsas de valores, es decir, los alimentos son tratados como una mercancía más. Para la agroecología esto no puede ser, ¿no? Para la agroecología la alimentación es un derecho humano y es pues muy importante la conciencia, como decía, de la sociedad, ¿no? De por qué tenemos que construir un sistema agroalimentario más justo en donde todas y todos los agricultores tengan una vida digna. Súper. Entonces, la agroforestería y la permacultura, ¿dónde entran? ¿O es diferente o es parte de...? Muy bien, sí. La permacultura es un tipo de agricultura ecológica. Creo que el principio de la permacultura pues es tener una gran diversidad de especies en espacios muy reducidos. Es algo que ha sido pensado para agricultura urbana o periurbana o para pequeños agricultores, más para el autoconsumo, yo diría, no tanto para el mercado. Y claro, se ha demostrado que en pequeñas superficies es posible producir todos los alimentos que necesita una familia. No usa pesticidas, no usa fertilizantes de síntesis, integra todos estos principios agroecológicos. Entonces sí diríamos que es un estilo de agricultura ecológica, pero no es el único, ¿no? Ahora me preguntas de la agroforestería, ¿no? Bueno, pues es la integración de cultivos con árboles. La agroforestería puede ser convencional, ¿no? Podemos tener
cultivos bajo sombra, por ejemplo, café bajo sombra, ¿no? Tenemos café con árboles que dan sombra y le podemos estar poniendo insumos químicos. Es agroforestería, pero no es ecológica. O sea, tendría que tener el adjetivo ecológico. Tendría que ser una agroforestería ecológica. Entonces, no toda la agroforestería, por ser agroforestería, es ecológica. Pero toda la permacultura sí lo es. La permacultura sí, porque ahí está claramente especificado que no se utilizan insumos químicos, que no se utilizan transgénicos, que no se utilizan semillas de marca o patentadas. Entonces, es que no me quedó claro. La permacultura y la agroecología están lo mismo. Sí, van de la mano. Yo diría que es una manera de hacer agricultura ecológica, la permacultura, que no es la única que se adapta o es válida. En mi opinión, es una buena opción para superficies pequeñas y más para el autoconsumo. Yo veo difícil aplicar la permacultura a superficies más grandes o más dirigidas al mercado, pero bueno, pues estamos abiertos a que alguien demuestre lo contrario, que sí se puede hacer permacultura en gran escala, ¿no? Porque no solamente se trata de producir alimentos para las y los agricultores y sus familias. Hay muchos de nosotros que no somos agricultores, pues también precisamos alimentos. Oye, ¿y yo podría tener en mi casa una asociación de cultivos y decir que es agroecológico? Pues sí, mientras Sí, no ¿no? estés utilizando insumos químicos, estés controlando a tus plagas y enfermedades de manera natural, sí, Se puede. se puede. Una diferencia también es que no hay certificados. Claro, a diferencia de la agricultura orgánica que está certificada y que hay toda una serie de normas, bueno, pues si un agricultor me dice que es ecológico, pues sí necesitarías tener un poco más de información para saber en qué nivel, digamos, hay varios niveles de la transición agroecológica. Ok, ya no usa insumos químicos, pero aparte ya se diversificó, ya integró los cultivos con el ganado, ya tiene una red de consumidores conscientes. Bueno, hay toda una gama, hay varios niveles en la transición agroecológica. Ya. Oye, ¿y qué pasa con el desperdicio de alimentos y con el precio? O sea, ¿existe? O sea, si estás hablando de que es una tipo de producción que no lleva pues todo esto químico, que no está tan controlado, sí se puede perder alimento. Tú esperarías más daño, ¿verdad? Por plagas y Tal vez. enfermedades. Y eso sucede a menudo en la agricultura orgánica certificada, que se Y en tienen la que estar... Pues sí, que se tienen que estar invirtiendo insumos biológicos todo el tiempo para controlar plagas y enfermedades. ¿De qué hay pérdidas? Hay pérdidas tanto en la convencional como en la orgánica, como en la ecológica, pues siempre hay un nivel aceptable de pérdidas. La agricultura convencional nos ha enseñado que no debe haber nada de pérdidas, ¿no? Que hay que eliminar a las plagas y a las enfermedades o a las malezas, ¿no? Y en la agricultura orgánica y ecológica, pues se tolera un nivel mínimo de daño. Yo diría que todavía un 5, un 10% de pérdida es aceptable y mantiene a las plagas y a sus enemigos naturales en un nivel de equilibrio ecológico. Si nosotros lo que queremos es eliminar a la plaga, lo que vamos a hacer es que esa plaga se vuelva más resistente, que es lo que pasa en la agricultura convencional. Ya. Oye, ¿y qué esperar de un productor ecológico? En tamaño, en color, en sabor, en animalitos, en Pues formas. sí, es muy buena pregunta, porque estamos acostumbrados a lo que nos venden los supermercados, a manzanas que son perfectas, ¿no? Todas del mismo tamaño, todas brillantes, no tienen ninguna manchita, ¿no? La producción orgánica o ecológica tenemos que aceptar que puede estar ahí picado por un pajarito o por un insecto que no sea uniforme en tamaño o en forma. Ni en color, ¿no? Bueno, los promotores de la agricultura orgánica o ecológica dicen, no, es que el sabor es mejor. Eso pues es un poco subjetivo, pero sí tenemos que aceptar que puede estar
Si está picada ahí por un ave, pues quiere decir que hay diversidad de aves, que no nos hemos acabado a las aves o a los insectos de ese lugar. Entonces, bueno, hay un nivel aceptable de daño, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pasa en la agricultura industrial, donde por alrededor del 30% de los alimentos que se producen hoy en día se desperdician en los diversos eslabones de la cadena, porque no hay precio, porque la plaga ya se volvió resistente a los agroquímicos, porque el supermercado no acepta productos que no sean uniformes, o por malas prácticas de nosotros como consumidores, que compramos más alimentos de los que deberíamos y por tanto desperdiciamos, ¿no? Pero se puede reducir muchísimo el desperdicio en toda la cadena, y entonces ahí la premisa de que hay que aumentar la producción de alimentos a nivel global para combatir el hambre en el mundo, pues es falsa, ¿no? El hambre en el mundo está causada por la mala distribución de alimentos, pero hoy en día hay suficientes alimentos para alimentar una población mayor a la que tenemos hoy en día en el planeta, ¿no? Podríamos alimentar a 9 o 10 mil millones de personas actualmente y somos como 7 mil, entonces hay alimentos de sobra, pero están mal distribuidos, y como tú sabes, pues hay personas que pasan hambre y personas que están sobrealimentadas, ¿no? Que tienen obesidad y diabetes y todos los problemas de los que ya todo el mundo conoce. Claro. Y o sea, si yo recibo una manzana, una lechuga, algo que está picadito, que tiene un gusanito, ¿eso es seguro para nosotros? O sea, ¿no me va a transmitir algo? Bueno, es en primer lugar, pues es una señal de que sí hay organismos vivos alrededor del cultivo. En principio es una buena señal. Hay un tema que es el de la inocuidad alimentaria. Cualquier productor, sea convencional, orgánico, agroecológico, pues tiene que cumplir con normas sanitarias para asegurarse de que el producto no enferme, que no esté contaminado con bacterias, con virus, etcétera, ¿no? Okay. Pero bueno, eso es parte de prácticas sanitarias. Si yo recibo una lechuga, sea orgánica o agroecológica o convencional, pues igualmente procuro desinfectarla, lavarla, cocer bien los alimentos, ¿no? Como cualquier otro, como siempre. Ya. Bueno, si yo soy un consumidor que quiere productos sanos y voy a un tianguis o mercado orgánico de productores locales, pues primero es muy importante conocer de dónde viene ese producto, si es local. Ya se han hecho estudios sobre comparaciones entre productos locales, convencionales y productos orgánicos que viajan miles de kilómetros. Yo puedo encontrar en el supermercado jugo de manzana orgánica que viene de California, que viajó 5,000 kilómetros para llegar aquí. Ahí se perdió todo el esfuerzo del agricultor para hacerlo orgánico, pues se perdió metiéndole un montón de combustibles fósiles para trasladarlo a mi mesa. Si tengo que escoger entre local convencional y orgánico que viajó miles de kilómetros, me quedo con el local convencional. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que no haya viajado el producto tantos kilómetros, ¿no? Que sea lo más local posible. Afortunadamente en el centro de México tenemos una variedad y diversidad de climas que nos permiten una variedad y diversidad de frutas, verduras y productos de origen animal todo el año, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta y también, pues en lo posible, consumir alimentos, frutas y verduras de temporada, ¿no? Otra cosa que yo checaría, pues sí, que efectivamente esté libre de agroquímicos. Le preguntaría al agricultor tal vez cómo fertiliza o cómo controla a sus plagas o a las enfermedades. Preguntaría en el caso de los productos de origen animal, cómo se alimentan estos animales, ¿no? El forraje, si también es orgánico o agroecológico, qué tan lejos viajó ese forraje para los animales, cómo están las condiciones de vida de esos animales, ¿verdad? También es importante. Qué tan bien organizados están en su comunidad, realmente es
una o un agricultor que está solo y rodeado de agricultores convencionales, o ya hay grupos de agricultores organizados en una misma comunidad que llevan su producto a estos mercados, ¿no? Yo creo que eso sería como lo básico.